que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Bienvenidos. Hoy Viernes Santo recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Y ayer cuando les contaba de la noche tensa, esa noche anterior a la crucifixión, y habíamos hablado de algunos aspectos, los evangelistas todos coinciden, algunos detallan con más amplitud lo que pasó esos últimos días, otros más breves. Pero todos coinciden que el último momento donde Jesús estuvo con sus discípulos, fue en el jardín de Getsemaní. Cuando Jesús había terminado de orar por ellos, oraba por ellos y les decía, yo oro para que ustedes sean uno. Oraba por sus discípulos, oraba por la unidad de ellos y oraba por los futuros discípulos que iban a conocer a Cristo, por la palabra de ellos. Oraba por ellos, y no solo oraba por ellos, sino que también los comparaba a la vid y a los pámpanos, a las ramas. Dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y nadie puede hacer nada sin la presencia de Dios en su vida. Ningún proyecto es válido, ningún proyecto puede ser bendecido si Dios no está con nosotros. Sin mí nada podéis hacer, decía el Señor en Juan 15. Pero la serie de enseñanzas que el Señor va relatando y la serie de cosas que le va diciendo a sus discípulos que quizá era una carga terrible para ellos, se sumaba la tristeza de saber que Él iba a ser entregado. Ayer yo les decía que Tomás le decía, Señor, ¿cuál es el camino? Ellos pensaban que el Señor se iba a ir por algún camino. Y así como Tomás preguntaba, ninguno de ellos imaginaba la cruenta muerte que Jesús sabía que tenía que sufrir. ¿Por qué Jesús sabía? La persona de Dios, la Santa Trinidad, había tenido que mandar a su Hijo a hacerse hombre, empequeñecerse de las riquezas celestiales a esta humanidad perdida. Empequeñecerse y descender a hacerse hombre, y como hombre hacerse obediente. Y nos dice el relato de Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero por qué obediente? El Señor Jesús fue el Hijo de Dios, hecho hombre. Lo vimos a Cristo hecho hombre, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y si ustedes se fijan al principio de los evangelios, el Señor es tentado cuando está por empezar su ministerio. Y Satanás, el enemigo número uno del cristiano, el enemigo número uno del creyente, siempre va a tratar de oponerse antes de que usted empiece una tarea para Dios. Y él había tratado de convencerlo a Cristo, y Cristo dice, apártate de mí, Satanás. Y lo confronta con la palabra de Dios. Pero he aquí la sorpresa, Satanás también lo confronta a él con la palabra de Dios. Porque Satanás conoce bien la palabra de Dios y a veces la usa en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Parafrasea. Hay un dicho que dice, un texto sin un contexto es un pretexto. Y Satanás le decía, la Biblia dice que a tus ángeles mandarás a servirte, que no tropezará tu pie en piedra tu pie. Y claro, pero no por eso el Señor tenía que obedecer lo que Satanás le decía. Y él fue sin pecado. Satanás no logró quebrarle. Pero llega a este punto que Dios exige el derramamiento de sangre inocente para perdón de pecados. Ustedes saben que el pueblo judío todos los años hacía un ofrecimiento, un holocausto de un animalito donde derramaban su sangre para el perdón de los pecados. Eso era la Pascua. La Pascua se celebraba desde que Israel sale de Egipto y manchaban con un dintel, el dintel de la puerta, el marco de la puerta, con una marca roja de la sangre del cordero que había sido ahí puesta, sacrificado. Y Cristo debía ser sacrificado para poder perdonar nuestro pecado. De ahí que cumpla la ley de Dios. Y uno dice, qué cruento esto de Dios. Pero Dios mismo mandó a su Hijo a morir porque nosotros no podíamos hacerlo. Y Cristo estaba con sus discípulos y sabía que iba a morir. Sabía que iba a entregar su vida, que iba a ser en una cruz. Y les había avisado a sus discípulos, pero ellos no entendían. Algunos estaban
lo que podríamos decir en la luna. Otros, los más cercanos, estaban entristecidos, acongojados porque su Señor iba a partir. No sabían cómo, pero iba a partir. Y ante esa tristeza, esa tensa noche, el Señor los saca a sus discípulos para orar en el huerto de los olivos, Getsemaní. Getsemaní era un huerto alejado cruzando un torrente que se llamaba el torrente de Cedrón, donde había olivos. Había olivos, aceitunas. Seguramente ahí tendrían un lugar de juntarse y orar en soledad, en tranquilidad. Y el Señor se va al huerto de Getsemaní con sus discípulos y separa a 3. Y quiero leer con ustedes el relato que nos dice Marcos en el capítulo 14, versículo 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y después sigue el relato con el arresto de Jesús, traicionado por Judas. Pero yo quisiera detenerme entre los muchos aspectos que hay estos días previos a la crucifixión de Cristo, en este momento de Getsemaní. El Señor estaba sufriendo porque sabía lo que le esperaba. Sus discípulos estaban entristecidos porque sabían que iba a partir. No sabían cómo, pero sabían que se iba a su maestro, que la hora de la muerte se aproximaba. ¿Cuánta gente está quizás en estos momentos en esta misma situación? Con algún familiar enfermo, con algún familiar que está por perder la vida, con algún amigo que está muy mal, con algún amigo que tiene las horas contadas, con alguien cercano. Y esa persona puede entender la tristeza que sentían los discípulos de saber que su Señor iba a partir. Y el Señor, que estaba triste, le dice: vamos a orar a Getsemaní. Busquemos el consuelo, el refugio en Dios. ¿Pero qué hace? Separa a 3 de sus íntimos y les dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor, cuando estaba en su momento culmine de tristeza, otro evangelista, Mateo, nos relata que sus gotas eran de sudor, como de gotas de sangre por la agonía, por el sufrimiento que estaba teniendo el Señor cuando oraba en Getsemaní. Se acerca a aquellos íntimos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y eso es algo que el Señor nos enseña que debemos hacer. No me canso de decirlo. Cuando usted esté en prueba, cuando esté angustiado, cuando esté pasando un momento difícil, busque a sus hermanos,
busque a sus más íntimos para orar con usted. Pídale que oren por usted. Pídale ayuda espiritual. Pídale que el Señor lo fortalezca, pero que lo ayuden a orar. Y el Señor llama a un grupo, sus discípulos eran 11 en ese momento, Judas ya se había ido, pero llama a 3 nomás. Y le dice, mi alma está angustiada, vengan, estén conmigo despiertos y oremos. ¿Qué enseñanza que nos deja Cristo a cada uno de nosotros? No cargue, ayer decía yo del que cargaba el miércoles, decía yo del que cargaba sus penas, carga sus cosas y las lleva sobre su espalda. Cristo cargaba eso, pero la compartía con sus discípulos para que lo ayuden a orar. Y es necesario que nosotros aprendamos también a poder compartir nuestra carga, no solo con el Señor, sino también pidiéndolo a aquellos que nos rodean, que oren con nosotros. Cuando el Señor dice que se aleja unos pasos a orar, comienza una oración solitaria, sufriente, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento. Mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y aquí nos enseña otra cosa tan importante. Pedir, pero en la voluntad de Dios. Porque Dios sabía que era lo mejor. Para usted y para mí, si nos hubieran preguntado seguramente en ese momento hubiéramos dicho, no conviene que mueras, ¿cómo vas a morir? Es necesario tu ministerio en la tierra, tenés que seguir curando enfermos, tenés que seguir haciendo milagros, la presencia de Dios tiene que seguir viéndose, ¿cómo vas a morir? Usted y yo hubiéramos dicho lo mismo quizás, pero la voluntad de Dios era otra, era que Cristo muriera para que pudiera terminar la obra, para ser el perdonador de mis pecados y de los tuyos. El propósito de Dios es muy distinto al nuestro. Siempre les recito o les digo Isaías 55, cuando el profeta decía, los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y no son los mismos. A veces la voluntad de Dios nos cuesta y es dura. Y nos cuesta recibirla, pero el Señor oraba, si es tu voluntad. Y oraba buscando amigos. Y Él conocía cuál era la prueba. Identifica la prueba. Si es posible, pasa de mí esta prueba, Señor. Cuando usted le ore a Dios, órele con nombre y apellido. Órele por el problema que tiene, por el pecado que tiene, por la tentación que tiene. Órele con nombre y apellido. Dígaselo, cuénteselo. No diga, Señor, te pido por, vos sabés por qué, Señor, te pido por mi vida. No, órele, con nombre y apellido. Dígale, Señor, tengo este problema en el trabajo, tengo este problema de salud, tengo este problema económico, tengo este problema financiero, tengo este problema de relaciones, de familia, tengo esto, Señor, quiero contártelo a vos y que tú me des la solución de acuerdo a tu voluntad. El Señor hizo una oración solitaria, humilde. Era el Hijo de Dios, podría haber dicho, Padre, qué difícil lo que me diste a hacer. Era el Hijo de Dios, pero se sometió a la voluntad de Dios. En sufrimiento, en agonía. Sí, el Señor estaba ahí sufriendo esas últimas horas. Pero no por estar sufriendo, dejó de ser perseverante. Fíjense que dice la palabra de Dios que 3 veces fue a orar y volvió. Y los encontró durmiendo a sus discípulos. Otra vez va y vuelve. Y los encuentra durmiendo de vuelta. Y la tercera y última vez llega y dice, bueno, velad y orad para que no entréis en tentación. Se acerca el que me entrega. Fue una oración perseverante. Fue una oración que continuaba rogándole al Padre que si pudiera pasar de la copa, pero que se haga su voluntad. Y nosotros debemos ser perseverantes en nuestra oración, en nuestro pedido. Cuando el profeta Daniel oraba, el Señor le dice, Daniel, cuando contesta su oración, 21 días después, le dice Daniel, yo escuché tu oración hace 21 días, pero
tuve lucha. Había algo que se interponía para contestarte, pero tu oración fue constante y a los 21 días se contestó. Daniel tuvo la respuesta. La oración debe ser perseverante, constante, en la voluntad de Dios, humilde, solitaria. El apóstol decía, si usted va a orar, ciérrense en su cuarto, y ora a Dios en soledad, y Dios lo va a recompensar en público. Siempre la oración está sujeta a la voluntad. Pero el Señor ahí en Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta hora, más no lo que tú. Se sujetó al Padre. Buscó sus amigos para confortarse, que lo acompañen en oración. ¿Y sus amigos qué pasó? Se durmieron. Quizás a usted le ha pasado que ha pedido oración a algún amigo, a alguna iglesia, a algún pastor, y no se ha orado por el pedido. Se quedaron durmiendo. O quizá a usted le han pedido, ora por mí, ora por esto, y usted se quedó dormido, no oró. ¿Cuántas veces, no? Qué humano que es esto. Y la Biblia nos refleja el carácter humano tan bien. A veces veríamos casi un espejo de nuestras vidas. El Señor nos pide que oremos y nosotros nos quedamos dormidos. Cuando el Señor vuelve y los encuentra a mí y dice, basta ya está, se acerca el que me entrega. La voluntad de Dios había sido que Cristo fuera entregado en esa cruz para que entregara, derramara su sangre a favor nuestro, para que usted y yo lo pudiéramos recibir como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, como el único que puede perdonar nuestro pecado, como el único que puede darnos la vida eterna, darnos una mansión eterna en los cielos cuando digamos adiós en esta tierra. Pero el Señor también nos enseña algo más en este último versículo, que dice, levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Y es que no solo él en la oración había identificado la prueba, se la había puesto a Dios y le había dicho, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, sino que también enfrenta la prueba. Dice, vamos, enfrenta la prueba. Qué difícil para nosotros a veces es enfrentar una prueba, una dificultad, pero encomiéndese a Dios y salga. Dígale, Señor, que sea tu voluntad, ore, persevere, ruégueselo, ponga a sus amigos a orar y enfrente la prueba. El cristiano debe enfrentar la prueba, porque el cristiano debe dar la cara, debe estar un paso adelante de lo que es el mundo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener tristezas, en el mundo van a tener problemas, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y el Señor, en su carácter espiritual, en su carácter de Hijo de Dios, venció a las huestes satánicas y a todo lo que impedía que Él fuera entregado para que nosotros tuviésemos la salvación. En este Viernes Santo, yo quisiera que usted no vea a Cristo como un ser sufriente, como alguien que está colgado y se le notan todas sus costillas, un Dios muerto. Lo invito a que pueda ver a un Dios vivo, real, que nos enseña en cada ejemplo a conducirnos en la vida cristiana. Es necesario que usted, decíamos ayer, ore. La oración, dice, fíjense que acá el Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. La única forma de evitar que Satanás tome su vida es velando, estando atentos, estando mirando la palabra de Dios, leyéndola y en oración con Él. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó antes de partir a la cruz. En este Viernes Santo, donde todo el mundo se pone triste porque Cristo fue entregado, usted tiene que ponerse contento, porque el plan de Dios era que Cristo muriera para que usted y yo tuviéramos la vida eterna. ¡Qué regalo!
Dios ofrece este regalo y sería bueno que cada uno de nosotros pueda tomarlo en su propia vida. ¿Cómo hacerlo? Con una sencilla oración, decirle: Señor, creo que moriste por mí, que diste tu vida para perdonar mi pecado. Quiero que perdones mi pecado, que me hagas una hija, un hijo tuyo, que me selles con tu Espíritu Santo. Quiero ir a tu casa el día que no esté más aquí en la tierra. El Señor va a escuchar su oración. Mañana vamos a ver algo de lo que el Señor contesta a la oración en la cruz. Pero lo vamos a ver mañana. Pero en esta noche tenga la plena certeza de que Cristo lo está escuchando y el Espíritu de Dios está trabajando en su vida para que usted pueda ser un verdadero cristiano, que es tener a Cristo en su vida eternamente. Que el Señor nos bendiga en este Viernes Santo y que con la claridad de su palabra podamos empezar esta semana de la mano de Dios.